Muy bien, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su canal asociado a Premios La Oveja Negra. Quiero comenzar agradeciendo y expresando nuestro más profundo agradecimiento al criminólogo Fernando Granados, cuya visión y liderazgo han sido fundamentales para impulsar esta noble iniciativa educativa. Su compromiso con el desarrollo académico es un ejemplo de cómo la criminología y el impacto social se unen para transformar realidades. Asimismo, los invitamos a formar parte, a seguir formando parte incluso de este proyecto que activamente está realizando diferentes eventos gracias a Premios La Oveja Negra. Así que no se olviden, los premios pueden ser gracias también a la participación de todos ustedes. Ustedes saben que gracias a solo 2 soles, 2 luquitas, podemos seguir promoviendo todo esto gracias al apoyo de ustedes. Así que súmense a este canal, compartan, denle tap tap para poder seguir llegando a más personas. El día de hoy tenemos un tema de cívica. Bueno, en realidad son dos que están recontra unidos. En primer lugar, vamos a ver cuáles son nuestros derechos, porque muchas veces nosotros exigimos nuestros derechos, pero también nos olvidamos de nuestros deberes, ¿cierto? Y hay algunos derechos que desconocemos, porque a veces nos enfocamos solamente en los derechos que ya son prácticamente conocidos por la mayoría. Por eso es que yo he dividido este estudio de la siguiente manera. Mira, dice, ¿cuáles son realmente tus derechos como ciudadano? ¿Cuáles son los límites también que alcanzan nuestros derechos? Los derechos son normas que protegen nuestra identidad, por lo que no pueden ser vulnerados. Se dividen en 3 grupos: derechos fundamentales, derechos sociales y económicos y derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? El derecho a la vida, a la identidad y a la integridad moral. También a la igualdad ante la ley. A la libertad de información, opinión, expresión y difusión. Y muchos otros más. El derecho al trabajo, en una jornada de 8 horas diarias como máximo, son derechos sociales y económicos. Por último, derechos como la participación ciudadana, el voto libre y personal y el ejercicio de la ciudadanía son derechos políticos. Oye, gracias de nuevo por la explicación. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Entonces, para poder comenzar, voy a ir a este, que es uno de los más conocidos, ¿no? Que a veces nosotros lo exigimos y que lo utilizamos a diario para poder expresarnos. Es el derecho de la libre expresión. Ahí está, lo estás viendo aquí en pantalla, ¿no? Está incluso la cita, ¿dónde encuentro eso? ¿Cuál es el fundamento o la base legal? Nuestra Constitución, la Constitución peruana, la última que es redactada de 1993. ¿Ok? Entonces, más exactamente, si eres la cita, ¿dónde encuentro eso que yo puedo o tengo la libertad de poder expresarme libremente? Bueno, está en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política. ¿A qué nos referimos con libertad de expresión? De hecho, mira, ahora estamos en el mundo de las redes sociales. Ahorita estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión. Nadie puede decirnos, ¿sabes qué? Cállate, cierra la boca o cosas así o intimidarnos, ¿no? Para que nosotros no podamos expresar nuestras ideas, nuestras opiniones. Eso sí, siempre con respeto, porque acuérdate, los derechos van con los deberes. Entonces, así como yo tengo el derecho de poder expresarme libremente, también tengo el deber de hacerlo con respeto, con asertividad, sabiéndome comunicar, llegar a la otra persona, ¿no? Y justamente ese es el desequilibrio, porque acá vamos a hablar acerca de que sí, tenemos derechos, pero muchas veces esos derechos son rotos por nosotros mismos cuando desequilibramos el verdadero sentido de lo que es el derecho, ¿no? Y lo vemos en la libertad de expresión. Sí, es cierto, tenemos libertad de opinar,
de expresarnos, de comunicar, pero hay límites, hay que ser prudentes. No podemos soltar una información porque sí, sin averiguar el contexto, sin averiguar la veracidad o validez de esa información. Y eso lo vamos a ver en el tema de las fake news, ¿no? Eso lo vamos a ver porque, acuérdate, estamos en la parte de cívica. Toda esta semana vamos a llevar temas de cívica, ¿no? Cómo nosotros podemos aprender a ser buenos ciudadanos, haciendo valer nuestros derechos, pero también nuestros deberes, ¿ok? Ahí te he puesto dos ejemplos, pues, ¿no? Expresar nuestras opiniones políticas. Es cierto, yo puedo tener una postura política, puedo expresarla, puedo intercambiar con otra persona en un diálogo, en un debate, y es mi opinión, es mi aporte. Nadie puede decir que mi aporte o mi opinión no vale nada o que no tiene que ser escuchada, porque acuérdate, tenemos libertad de expresión, ¿ok? Solamente que hay que saber utilizarla de manera adecuada. Listo. Entonces, estos son los derechos recontra conocidos por casi todos, ¿no? El siguiente es, por ejemplo, el derecho al voto, que tú lo ves aquí en la pantalla. También es recontra conocido porque hace poquito nomás hemos tenido elecciones, hemos elegido democráticamente, ¿no? Al que va a ser nuestro representante en el poder ejecutivo, al presidente. Entonces, todos sabemos que tenemos derecho al voto, claro. El requisito obviamente es ser mayor de edad, tener 18 años, y de esta manera nosotros no podemos ser impedidos de votar. De hecho, acuérdate, el voto tiene ambas caras, ¿ah? Mira cómo se unen ambas caras. El voto es tanto un derecho como un deber. No, porque alguien dirá, profe, pero a mí me dijeron que tengo que ir a votar sí o sí, porque si no me van a poner una, digamos, una multa, ¿no? Ah, es que sí, es cierto, tienes el derecho, pero también el deber de votar como ciudadano peruano. Y eso también quiere decir que tú puedes postular a cargos públicos. De ahí que se diga que es un derecho a elegir democráticamente a nuestras autoridades. ¿Ok? Otro derecho que tenemos aquí en nuestra República del Perú es la libertad religiosa, ¿no? Tenemos el derecho de practicar pacíficamente una religión que sea de nuestra propia elección. Es más, los padres que tienen la potestad de educar a sus hijos pueden educarlos en la religión que ellos creen que es adecuada, que es propia de la tradición, de la familia, entre otras cosas más, ¿no? Hay libertad de expresión porque después uno decide seguir una religión de manera consciente, de manera voluntaria, y eso también lo encontramos obviamente, ahí están las citas, no te olvides, en la Constitución Política, artículo 2, inciso 3. Ojo, practicar nuestra fe libremente, por eso dice libertad religiosa, porque en la historia, la humanidad hemos visto cómo muchas personas querían profesar su religión, pero eran perseguidas, no tanto por por la cuestión económica, por la cuestión racial, como dicen algunos, ni por la cuestión social, sino por religión, aunque no lo crean. Entonces, el Perú obviamente promueve una práctica de la fe libre, libremente, ¿no? Y no puedo ser yo discriminado por mi religión. Ese es el derecho a la libertad religiosa. De la misma manera, tenemos también este derecho llamado el derecho a un juicio justo. Lo voy a poner por acá. El derecho a un juicio justo. Profe, pero ¿y si yo no tengo abogado? Mira lo que dice la Constitución Política, más exactamente en el artículo. A ver, acá me salió un anuncio. Esperen un ratito, chicos. Ahí está. La Constitución Política en el artículo 139, inciso 3, ¿no? ¿Qué es lo que dice este artículo e inciso con respecto a derecho a un juicio justo? Bueno, se refiere a que si yo
de repente no tengo las posibilidades de pagar un abogado particular, el Estado me puede colocar a un abogado defensor de mi causa. Eso es tener derecho a un juicio justo. Y también cuando hablamos de un juicio justo, no me pueden encarcelar o mantener encerrado tanto tiempo si todavía se demuestra que soy inocente o si hay una duda. Ante la duda de inocencia, no me pueden encerrar, ¿no? Por eso se llama presunción de la inocencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos hasta aquí viendo cuáles son los derechos clásicos que nosotros conocemos. O quizás de repente uno diga, profe, no sabía que yo tenía este derecho, ¿no? Al derecho a un juicio justo, que me podían colocar un abogado. Y es que sí, ahí está. Son los derechos que la mayoría conoce. Pero hay otros derechos que también deberíamos tenerlos Hola, presentes. hoy vamos a aprender cómo podemos participar en nuestra comunidad y ayudar a tomar decisiones importantes en nuestro distrito o ciudad. La Ley Orgánica de Municipios nos da reglas para que todos podamos decir lo que pensamos y ayudar a mejorar nuestro barrio. ¿Sabías que podemos proponer ideas para arreglar un parque o una calle de nuestro barrio? Podemos participar en decisiones importantes como elegir autoridades o proponer nuevas leyes. Imaginemos que podemos votar para decidir si queremos más áreas verdes en nuestra comunidad. Es muy importante que todos participemos y compartamos nuestras ideas para que nuestra comunidad pueda ser mejor. Si todos colaboramos, podemos hacer que nuestro vecindario sea más seguro y limpio. Podemos ayudar a garantizar que las autoridades hagan un buen trabajo y utilicen bien el dinero de todos. Si vemos que algo no está bien, lo podemos decir para que se solucione y nuestra comunidad pueda ser más justa. Felicidades, ahora sabes que tú también puedes participar y ayudar a mejorar tu comunidad. Juntos podemos hacer grandes cosas. Aprender qué pasa si un gobernante no hace bien su trabajo en nuestra comunidad y cómo podemos solucionarlo. En ocasiones, los gobernantes no cumplen con sus responsabilidades y es necesario tomar medidas para proteger a la comunidad. Imagina que el alcalde de tu ciudad no cuida los parques ni arregla las calles. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cuando un gobernante no cumple con sus deberes, se le puede pedir que deje el cargo para que otro pueda hacerlo mejor. Si los vecinos se organizan y demuestran que el alcalde no está trabajando bien, pueden pedirle que se vaya y elija a otro. Es importante que todos participemos y cuidemos de nuestra comunidad, para que tengamos un lugar seguro y limpio para vivir. Si todos nos unimos y exigimos que nuestros líderes hagan su trabajo, podemos mejorar nuestra ciudad. Muy bien, ahora sabes que todos podemos ayudar a mejorar nuestra comunidad y que juntos podemos hacer que nuestros líderes trabajen por el bien de todos. Sigamos colaborando para tener un lugar maravilloso donde... También deberíamos tenerlos presentes. Y es, por ejemplo, algunos que no utilizamos porque pensamos que cuando elegimos a nuestro candidato es como que ya lo elegimos y ahora pues ya me lavo las manos como Pilato y que el candidato haga todo lo suyo. No, cuidado, un verdadero ciudadano hace también la parte que le corresponde. Y por ejemplo, uno de los derechos que nosotros tenemos y que no todos sabían es que tenemos el derecho de petición. ¿Cómo es eso que el derecho de petición? Ahí está nuevamente la cita en la Constitución Política, artículo 2, inciso 20. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo acercar a, por ejemplo, si hablo de una localidad más específica, un municipio, me puedo acercar a mis autoridades para presentar una queja o en todo caso una solicitud. Ojo, por lo general estas solicitudes tienen un ámbito para toda la sociedad, es decir, para la localidad que se encuentra dentro de ese régimen, ¿no? De un municipio, por ejemplo. O sea, yo no puedo pedir
una obra en un lugar en el cual yo desconozco o no vivo en ese lugar, porque el derecho de petición, como te vuelvo a decir, habla acerca de quejarme con mis autoridades. Y si yo no vivo en un lugar, obviamente no puedo hacer la acusación directa. Este derecho de petición lo que puede hacer es lo siguiente. Digamos que tengo una zona que está recontra abandonada. Hace 20 años que hicieron la pista. Entonces voy a mi municipio, redacto un documento solicitando que se realice esta obra que es de beneficio público, ¿ah? Porque algunos dicen, profe, puedo pedir, puedo solicitar, porque dice derecho de petición, algo exclusivamente para mí, nomás para mi casa. Por lo general, no. Este derecho de petición es de naturaleza colectiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago, profe? Bueno, puedo, no sé si tú has ido alguna vez a la municipalidad, has colocado ahí un documento, ¿no? Te dicen, envíelo por mesa de partes y a quién va dirigido, de repente va dirigido al alcalde, va dirigido al gobernador regional. Es más, aunque no lo dice, ¿sabías tú que nosotros también podemos proponer leyes? Sí, aunque no lo creas, profe, pero nosotros no somos congresistas. Es que aunque nosotros no somos congresistas, gozamos como ciudadanos peruanos, en este caso, de mecanismos. Y yo puedo acercarme a la mesa de un congresista, solicitar, ¿no? Que verifique, que analice esta propuesta de ley y que la promueva en el Congreso. Fíjate, eso quiere decir que en el derecho de la petición no solamente yo voy a solicitar que hagan algo solamente para una localidad. Ahora estoy hablando incluso de un derecho, de una norma, de algo que va a legislar para toda una región o incluso puede ser para todo el país, ¿no? Por eso se le llama derecho de petición. En todos estos derechos estoy dejando ahí la cita. Por ejemplo, está en la Constitución Política, artículo 2, inciso 20, para que aquel que quiera averiguar más de cada uno de estos puntos pueda abrir este libro que en realidad todo peruano debería tener para conocer más nuestros derechos básicos, ¿no? La Constitución Política del Perú, más conocida también a veces como la Carta Magna. ¿Por qué le dicen la Carta Magna? Porque ahí se redacta aquellas cosas que el ciudadano peruano, conjuntamente con el Estado, ¿no? Hay como una especie de convenio social para que mutuamente funcione esto que nosotros llamamos nación y Estado. ¿Ves? Por eso es que cuando tú ves la definición de qué es un Estado, un Estado es un organismo, es como un cuerpo, ¿no? El país, nuestro país es como un cuerpo. Tiene autoridades, tiene instituciones de economía, de finanzas, de seguridad, de salud, y así es como va funcionando nuestros derechos. ¿Sí? Listo. Entonces, quizás este era un derecho que no conocías, ¿ah? Por eso digo, derechos que no siempre conocemos. El derecho de petición. Ahora ya sabes, puedes tú acercarte a la municipalidad, de repente tienen un formato único de trámite, más conocido como el famoso FUT, ¿no? Solicitas y ahí colocas, solicito, ¿no? Por ejemplo, la reparación de las pistas y bla, bla, bla. Solicito una biblioteca en tal, 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 tal. Ahora, de repente por ahí alguien me diga, profe, pero una cosa es que yo solicite y otra cosa es que me respondan. Bueno, sí, tienes razón, pero ya solicitaste y además a ti te dan una copia. Y ahí tú puedes decir, mira, yo solicité en su tiempo esto a mi autoridad municipal, a mi autoridad regional, porque tengo ese derecho que me da la Constitución política. ¿Ves? Es más, ¿quieres saber cuánto gastó la municipalidad en tal obra? ¿Quieres saber cuánto gastó en tal proyecto? No solamente obra de infraestructura, obra social también, ¿no? ¿Sabías tú que tenemos el derecho de acceso a la información? Ahí está. Mira, acceso a la información. ¿Dónde se encuentra este derecho? En la Constitución Política también, más exactamente el artículo 2, inciso 5. ¿Qué es lo que normalmente se realiza en este derecho? Ahí lo voy a poner más centrado. Por ejemplo, quiero ver el presupuesto. A ver,
Es cierto que gastaron tanto para tal pista y quiero saber qué empresa también contrataron. Porque acuérdate, nosotros, es cierto, elegimos a nuestras autoridades, pero también somos agentes activos y participativos. Por eso se llama democracia, porque todavía tenemos mecanismos de poder integrarnos al gobierno. No es que simplemente voté tal fecha y ahora sí me voy, no sé nada, ¿no? Ya la autoridad que salga elegida hará todo, pues, ¿no? Muchas veces nosotros desconocemos estos derechos que tenemos y por flojera, porque nos da igual, porque decimos, bueno, ¿quién va a estar escribiendo pues un documento, enviándole al Congreso, enviándole al municipio? ¿No? Nos da flojera. Somos fáciles de quejarnos, pero no utilizamos estos mecanismos que tenemos a nuestra disposición como ciudadanos. El acceso a la información, ver los presupuestos públicos, revisar los contratos, porque acuérdate que lo normal es que se tenga que hacer, ¿no? Los famosos concursos. ¿Para qué? Para que una municipalidad, una región, no elija pues a una empresa cuyo dueño o dueños sean sus amigos, sus familiares. Tú me entiendes, ¿no? Tú sabes cómo funcionan esas cosas con respecto a la municipalidad, con respecto al gobierno, la política, mejor dicho. Entonces, nosotros tenemos el derecho y nadie nos puede decir, no, eso no se da, eso es privado, eso es propio del gobierno regional, del municipio, no, porque ahí está lo que te ampara. El artículo 2, inciso 5 de la Constitución política. Solamente que seamos sinceros, ¿quién aquí va a las autoridades a solicitar esa información? Y es cierto, porque tenemos una vida muy ocupada, no, no estoy diciendo, no, porque alguien dirá, profe, es que esto es, si te sobra tiempo, lo vas a hacer. Yo a las justas llego cansado del trabajo y todo lo demás, pero siempre hay un poquito de espacio para poder, así como exigimos nuestros derechos, también cumplir nuestros deberes, porque créeme que esto es un deber propio como ciudadanos. Eso es hacer política. El político no solamente es aquel que está en un partido político, por si acaso, ¿ah? Todos, como dice Aristóteles, el son politikon. Todo el ser humano es político por naturaleza, porque la política es el arte de gobernar en el bien común, de buscar el bien común. Solamente que a veces estamos acostumbrados a llamar políticos a la política partidaria, ¿no? Aquellos políticos que pertenecen a un partido político. Pero no es la única forma de hacer política. Desde que yo arrojo mi basura, reciclo, pago mis impuestos, cuido el medio ambiente, estoy siendo un buen ciudadano y un buen político. ¿Ves? Hay muchos de ustedes que quizás incluso hacen obras de caridad, hacen obras de ayuda social sin estar pidiéndole ayuda al gobierno. Excelente. Y a veces hasta lo haces sin publicar nada, ¿no? Porque quieres o tienes la creencia, que por cierto yo considero adecuada, de que el que ayuda sin estar pues tocando trompeta y diciendo, mira acá, yo me tomo una foto ayudando a los pobres, etcétera. No, esto va mucho más allá, ¿no? Son los valores. Y justamente ahorita terminando esta partecita, vamos a entrar a educación cívica para cada día. Porque ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos a la corrupción? ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a los conflictos sociales que presenta nuestro país? Es cierto, por acá está, ¿no? Lo que te dije, podemos hacer peticiones, podemos pedir información de lo que está haciendo nuestras autoridades con respecto a los presupuestos, pero también lo podemos hacer de manera diaria con nuestra práctica de educación. Fíjate cómo se llama, educación cívica, como buenos ciudadanos. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y no nos conformaríamos con los políticos que tenemos, probablemente como pueblo lograríamos más cosas. Y no estoy hablando de solamente hacer huelgas, no estoy hablando de solamente hacer marchas, que también es un derecho, por cierto, ¿ah? Ojo, es un derecho, solamente que acá estamos llevando los más básicos, porque si hacemos una lista de todos los derechos que tenemos, esto de acá se va a dar larguísimo, ¿no? Larguísimo, la letra va a ser más chiquita y todo lo demás. Pero no te preocupes, si que te interesa este tema,
escribe ahí en el chat para hacer una segunda parte de cuáles son otros derechos que quizás no conocemos, pero que también son propios y que nosotros como tenemos esas facultades las podemos solicitar, ¿ya? Coloca ahí en el chat si quieres una segunda parte de derechos que no siempre sabíamos que tenemos. Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano. Ahí está. Constitución Política, artículo 2, inciso 22. ¿Qué significa derecho a un ambiente sano? Por ejemplo, nosotros como ciudadanos responsables pagamos nuestros impuestos. De hecho, cuando te viene ahí el cobro, ¿no? Del autovalú, de los arbitrios, te dice las famosas áreas verdes. Y tú dices, profe, pero mi barrio está más seco que el desierto de Sahara. ¿Cuál áreas verdes me están cobrando? Ah, ahí, por ejemplo, mira cómo se combinan los derechos, ¿no? Ahí yo puedo hacer justamente un, una petición a mi municipalidad. ¿Qué pondrías tú en el documento? Yo pondría, cobran por las áreas verdes, pero en el lugar donde yo vivo no hay áreas verdes. Mira, estoy ejecutando o haciendo uso de mi derecho de petición. ¿Ves cómo estos derechos incluso están vinculados, se correlacionan entre sí? Entonces, fíjate, está acá. No es que uno sea quejón, sino que uno tiene esos derechos y que a veces no los hacemos valer, ¿no? Vivir en un entorno limpio. Si yo veo un vecino tirando la basura, estoy en todo mi derecho de denunciar esa acción porque la Constitución política dice que tengo el derecho a vivir en un lugar sano. Y eso está vinculado al tema que vamos a ver a continuación, la pérdida de valores. A veces solamente echamos la culpa al Estado, echamos la culpa a los políticos. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es nuestra parte, no? La otra vez vi que había una persona que estaba botando un bolsón de basura, ¿no? Era un bolsón de basura en un desmonte, que ya se estaba haciendo desmonte, y adivina dónde estaba, al costado de un inicial de niños. O sea, imagínate, ya somos tan individualistas que ni siquiera perdemos la racionalidad, ni siquiera nos ponemos a pensar que la basura que yo boto puede ser un foco infeccioso. Y al costadito hay un jardín de niños, un nido, como dicen algunos, ¿no? Y que ellos de repente son los más sensibles a poder enfermarse de estas cosas. Pero ahí está la famosa pérdida de valores, porque yo no le puedo echar la culpa al Estado. En todo caso, el Estado tiene el deber de recoger, ¿cierto? Esos desmontes, esa basura. Pero como dice una frase, mejor que limpiar es no ensuciar. ¿Ves cómo esos derechos van de la mano? Hay derechos, pero también tengo deberes. Solamente que a veces estamos acostumbrados a reclamar a cada rato nuestros derechos y nos olvidamos de nuestros deberes. Nos comportamos como adolescentes, ¿no? El adolescente por lo general reclama todos los derechos posibles, pero se olvida de sus deberes. Ahí sí se hace el sordo. Para reclamar todos los derechos son buenos, pero para los deberes, ahí sí no. No, no nos gustan los deberes, porque los deberes son obligaciones, profesor. Y a mí la palabra obligación es como humillarme. ¿Quién ha dicho eso? Si las normas hay que respetarlas. Solamente es un juego de palabras. En vez de decir respetar, tú no le puedes decir a una persona, oye, no estás obligado a cruzar, ¿no? Aunque la luz esté roja. Obviamente, una norma se debe respetar. Si quieres, no le llames obligación, pero llámale respeto a. Y ahí está, protección de los ecosistemas, los jardines, las áreas verdes, el agua, el suelo, el aire, ¿no? Hay una fábrica, profe, cerca a mi casa que pues bota mucho humo y contamina y ya incluso como son varios años ya incluso algunos están sufriendo de algunas enfermedades respiratorias, ¿no? Y sí, nosotros podemos reclamar porque tenemos el derecho a un ambiente sano, ¿ok?
Y para terminar esta primera parte de los derechos que tenemos como ciudadanos, está la famosa, y lo digo porque muchos sí lo conocen, solamente que aquí lo he puesto como curiosidad, protección al consumidor. ¿Qué es la protección al consumidor? A ver, ¿quién me dice cómo se llama la institución que se encarga de proteger nuestros derechos como consumidores? Le vamos a dar un premio al que nos dice ahí en el chat cómo se llama la institución que se encarga de velar por proteger nuestros derechos como consumidor. Ojo, tenemos estos derechos porque nuevamente la base legal la encontramos en la Constitución Política, artículo 65. Ahí está la defensa de nosotros como consumidor. Te doy un caso. Ya han pasado varios añitos de eso, ¿no? A veces la publicidad, el marketing, rebasa aquellas cosas que nosotros consideramos que no son éticas, por una cuestión pues de vender, ¿no? Y habían ciertas marcas, por ejemplo, de leche, que no eran leche necesariamente, pero te colocan la imagen de la naturaleza, te colocan colores verdes, te colocan hasta la vaca, ¿no? Y uno dice, bueno, estoy tomando leche natural, y resulta que aquí en el Perú no pasaba nada, esa marca seguía vendiendo. Otro país fue el que tuvo que quejarse, otro país que está más avanzado con respecto a este derecho de la protección al consumidor, que se toma en serio que el consumidor tiene que ser respetado y no burlado ni engañado. Mira, otro país fue, no fue aquí en Perú, a pesar de que aquí se vende y aquí comenzó, ¿no? ¿Qué sucede? Que le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú vendes no es leche, es una mezcla de todas estas cosas que están poniendo acá como ingredientes, pero no es leche. Y ahora el problema, le decía, tú puedes seguir vendiendo si quieres eso, pero no me pongas una vaquita, no me pongas esto, porque es una publicidad engañosa. Y el consumidor tiene el derecho de estar enterado de lo que está, valga la redundancia, consumiendo. Eso es el derecho al consumidor. Reclamar productos defectuosos. No solamente productos que compro en una tienda, sino incluso cuando voy a un restaurante y estoy comiendo algo y hay algo defectuoso, hay algo que puede ir en contra de mi integridad, ahí está la protección al consumidor. A ver, alguien por el chat que se quería llevar el premio colocó cómo se llama esa institución que vela por nuestros derechos como consumidores, no lo han colocado. Entonces yo te voy a decir cuál es esa institución. Es la famosa Indecopi, ¿ya? Indecopi, no te olvides, ahí está la institución en la cual se protegen nuestros derechos como consumidores. Es más, ahí está, ¿no? Publicidad honesta y clara. Porque te vuelvo a decir, muchas veces la publicidad y el marketing usa estrategias engañosas, persuasivas, con tal de vender, que pasa la línea de lo ético, de lo correcto. Entonces ahí es donde entra la protección del consumidor. Nosotros somos consumidores y también tenemos ese derecho. Entonces, si por ahí sientes que alguien ha vulnerado este derecho para contigo, del consumidor, también ya sabes cómo se llama esa institución, ¿no? Donde puedes colocar la denuncia. Por ejemplo, una de las cosas que se logró fue el libro de reclamaciones, que toda empresa, así sea microempresa, debe tener su famoso libro de reclamaciones donde el consumidor puede escribir su queja y cuando la municipalidad viene a revisar, mira, acá dice que has hecho eso con el consumidor, que le entregaste un mal producto y encima cuando te pidió la devolución no le quisiste dar la devolución del dinero. Ajá. Y sí, por ahí me preguntan, profesor, puedo pedir ese libro de manera justificada? Obviamente que sí, si es que sientes que has sido vulnerado tus derechos, ¿no? ¿Ok? Y obviamente también hay evidencias. Hoy en día, pues, ¿quién no tiene un celular a la mano y puede tomar foto? Mira, me vino malogrado esto, etcétera, ¿no? Listo. Entonces,
De esta manera terminamos esta primera partecita que hablamos, voy a dejarlo, ahí está, más derechito, en la cual hemos hablado sobre nuestros derechos como ciudadanos. ¿Ves? Sí o sí, vamos a tener que hacer una segunda parte, porque hay otros derechos que también son importantes y que desconocemos. Ahí hemos visto algunos, ¿no? Para algunos fue novedad saber que yo puedo pedir algo a mi municipio, que incluso puedo enviar un documento a un congresista al Congreso acerca de una ley que creo que debería evaluarse, ¿no? Juntar firmas. Todas esas cosas se pueden hacer gracias al derecho de petición. Y les dejo ahí, algunos de repente quieren tomarle una captura, ahí están las citas, mira, Constitución Política, artículo 2, inciso 4 para la libertad de expresión, Constitución Política, artículo 31 para derecho al voto, libertad religiosa, si sientes tú que alguien te está discriminando por tu fe o alguien no está dejando que practiques libremente tu religión o tu fe, también está ahí pues el artículo 2, inciso 3 acerca de la libertad religiosa, derecho a un juicio justo si sientes que no estás siendo juzgado o procesado de una manera adecuada, también ahí está artículo 139, inciso 3. Luego también vimos el derecho de petición, ahí está, Constitución Política, artículo 2, inciso 20, acceso a la información para ver en qué han gastado, ¿no? Mis autoridades gubernamentales. Dice ahí, acceso a la información, artículo 2, inciso 5, y derecho a un ambiente sano, artículo 2, inciso 22. De la misma manera terminamos con protección al consumidor, artículo 65. Ahí se habla de la defensa del consumidor. ¿Ok? Todos estos derechos siempre están vinculados, no se pueden desprender, no se pueden desconectar nuestros derechos de nuestros deberes. Por eso es que la segunda parte vamos a hablar de, ahí está, en la pantalla, no sé si sale ahí, ajá, ahí está. Educación cívica para la vida diaria. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos que de repente no tiene participación política directa en el gobierno, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, judicial, pero sí podemos ser partícipes de una buena educación cívica? ¿Ok? Déjenme hacer zoom aquí para entrar. Educación cívica para la vida diaria, ¿no? Lo que todos deberíamos saber. Entonces, en primer lugar, esto incluso se lleva en los colegios. ¿Por qué se lleva el curso de educación cívica? Fíjate que la palabra educación viene del latín educare, que significa instruir, guiar a la persona. Y normalmente esta palabra tenía dos caras. La primera cara inicial era la de guiar e instruir a una persona. Y la segunda cara de educar era, ¿sabes qué? Que esa instrucción iba a tener frutos. Es decir, la palabra educar tiene dos caras, porque sabe que cuando tú instruyes a alguien, esa instrucción, esa guía va a tener un efecto, va a tener un resultado, va a tener frutos. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de educación cívica, cuando nosotros le enseñamos al niño, oye, bota la basura en su lugar, guarda este papelito, estamos constantemente enseñándole, ¿no? No hables groserías, ayuda al otro, sé solidario. Si ya no usas estos juguetes, puedes regalarle a otra persona. Y así, todo eso siempre, cuando tú estás inculcando a una persona, créeme que va a tener resultados. Hay que ser persistentes también, hay que ser prudentes como hermanos, como padres. De repente que ahí me están escuchando. Yo sé, a veces la vida es compleja, estamos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, entonces a las justas me alcanza tiempo para descansar, vengo del trabajo, ya no puedo jugar con mis hijos, no puedo jugar con mis hermanos menores, y lo más práctico pues darle el celular. Ojo, ya están dando, ya están dando muchos resultados
investigaciones acerca de cuáles son los efectos del celular en los niños y adolescentes. Y los resultados no son nada agradables. ¿Ok? Por ahí alguien dirá, profe, con respecto a la vista, creo que todos sabíamos eso, porque ahora ponemos el celular muy cerca. Fuera bueno que solamente las consecuencias sean a la vista, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, me opero y listo, ¿no? También es aquí, aquello que utilizamos para poder ser pensantes, para ser prudentes, para ser racionales, está afectando a la cabeza, a nuestra mente, al cerebro. Por eso es que es necesario que la educación cívica se promueva y por eso también es este canal. Fíjate que estamos llevando cursos de manera libre. Y por eso es que también aprovecho nuevamente para agradecer al criminólogo Fernando Granados por promover esta iniciativa educativa para que todos nos formemos, sobre todo los que estamos aquí, ¿no? En Perú, para que podamos generar el cambio que tanto buscamos, porque nos quejamos, pero no hacemos nada. Entonces, para eso es este curso de educación cívica, para ponerlos en práctica. Porque, ojo, todo esto que te voy a explicar lo podemos saber y memorizarnos de teoría, pero de nada sirve que se quede en teoría si no pasa a la praxis, a la práctica. Entonces, ¿cuál es la importancia para cerrar esa partecita, la primera parte, ¿no? Todo lo que estoy diciendo ahorita es por qué es importante la educación cívica. Nadie puede decir, este curso no sirve de nada, ¿no? Porque yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando estaba en el colegio, solamente, y los padres promovían lamentablemente eso, ¿ah? Solamente los cursos importantes eran letras en el sentido de comunicación o RV y números, matemáticas. Y a los demás cursos decían, esos cursitos, ¿no? Porque enseñan psicología, porque enseñan desarrollo personal, ¿no? Justo eso es una de las cosas más importantes. Para tener éxito en la vida, ya no solamente es necesario tener conocimientos. Ahora se está agregando nuevos términos que son necesarios como la inteligencia emocional, la práctica de valores, el trabajo en equipo. Todo eso es parte de la educación cívica. Entonces, la importancia de la educación cívica, como dice acá, ¿no? Fortalece la democracia y obviamente fortalece el Estado de Derecho. Eso con respecto a que mejora nuestra parte política y gubernamental. Pero también hay un beneficio no solamente para el Estado, sino hay un beneficio propio. Mira, fomenta la convivencia armónica y el respeto mutuo. ¿Cuántos aquí, sobre todo en la congestión vehicular, ¿no? La otra vez me salió una estadística que el Perú tiene el segundo lugar en algo. Tú dirás, profe, por fin el segundo lugar en algo, ¿en qué? Y si no me equivoco era el primer lugar, Nigeria, en el peor tráfico congestionado. ¿Cuál es el segundo país? El Perú. O sea, estamos en segundo lugar en algo que no, pues, no es no es negativo, por decirlo así, ¿no? En esas cosas sí nos llevamos lamentablemente los primeros puestos. Y eso es porque hemos dejado de lado la educación cívica, los valores, las buenas costumbres, los buenos hábitos, las buenas creencias. Todo eso lamentablemente hemos dejado de lado y por eso es que basta que tú por ahí te vas por un óvalo, estás tomando tu combi, tu bus, tu cúster y basta por ahí que se cruce un carro. ¿Acaso dicen o se aplica la convivencia armónica? Alguien le dice, no, no te preocupes, pase usted, no, no, no te preocupes, yo estoy, tranquilo, ¿no? No, eso no sucede en realidad. En un tráfico congestionado, y ni siquiera hay necesidad de que haya tráfico congestionado, tú sabes, ¿no? Lo que sucede ahí. Después el conductor le manda saludos a la familia del otro conductor y le dice salte de aquí, le toca el claxon y todo es un desorden. ¿No? Todo es un desorden. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos perdido los valores adecuados.
Peruano. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los Vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero. Aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país. Pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración. Pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes. Pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país. Y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada,
Cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado, y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos. Claro que podemos. Pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas. Porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos, y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí. Está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si, por ejemplo, ahora te pregunto, ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella, y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos. Los valores de la educación cívica, tendríamos una convivencia más armónica. Solamente pregúntate, ¿por qué no puedes dejar tu bicicleta en un costadito mientras te vas, no sé, a comprar o a recoger algo? ¿Qué pasa si dejas tu bicicleta en un costadito sin cadena? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos estar confiados de siquiera dejar la puerta junta mientras hacemos alguna actividad? La puerta junta de nuestra casa. Tenemos que estar echando seguro, llave, pestillo, como le quieras llamar, porque sabemos y somos conscientes de que hay una pérdida completa de los valores. Y lamentablemente, adivina qué, los valores se transmiten de generación en generación. Esto quiere decir que si una familia, una sociedad pierde estos valores, ¿qué va a transmitir más bien? La pérdida también de valores. ¿Ves? Entonces, la educación cívica, por más que no necesariamente hay números, por más que no hay geometría, no hay álgebra, no hay aritmética, es importante porque es un tema vinculado directamente con nuestra calidad de vida. Es tan importante como los otros cursos. Y por último, ¿por qué es importante la educación cívica? Hay algo que eso me gusta bastante, porque esto hizo que yo, por ejemplo, me vuelva profesor de ciencias sociales, ¿no? Que decida seguir las ciencias sociales. El desarrollo del pensamiento crítico, algo que de verdad falta bastante como profesor de colegio, incluso te digo, ¿no? Hay muchos que simplemente ahora con lo de las redes sociales, que no está mal, lo que está mal es el mal uso de las redes sociales. De hecho, ahorita estamos usando las redes sociales para un buen uso, pero a veces lamentablemente no averiguamos. Y por eso es que vamos a tocar más adelante el tema de las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Porque mira, el desarrollo del pensamiento crítico, lo que me dice este político, ¿es viable o es un discurso populista? Pero si ni siquiera sé qué es populista, ¿cómo voy a entender, cómo voy a percatarme de que lo que dice un político es irrealizable, es algo que conlleva varias cosas que cambiar y no como lo dice que fuese tan fácil, ¿no? Que puede tener daños colaterales. Entonces, el pensamiento crítico, de hecho, lo que yo estoy diciendo ahora, tú te invito a corroborarlo. Te invito a que tú mismo hagas el ejercicio racional de ver si esto de verdad es lo que nos está faltando como sociedad, como ciudadanos peruanos.
Entonces, el desarrollo del pensamiento crítico es algo que hemos perdido porque hemos perdido la educación cívica. Entonces viene un político con un discurso pues populista, viene y me trae el grupo musical de moda o mi grupo musical favorito o me trae un polo, una taza y voto por él. O sea, mi voto vale eso. El destino, el destino de nuestro país vale un tupper, vale un polo, vale un grupo musical. ¿Dónde está el pensamiento crítico? Se fue, porque hemos dejado la educación cívica. Y tener un pensamiento crítico combatiría la corrupción, combate la impunidad, haría que nosotros no solamente como ciudadanos tengamos una forma de pensar más correcta y adecuada, sino que haría que elijamos mejor a nuestras autoridades, que no nos dejemos engañar por simples discursos o por simples noticias, ¿no? Que a veces no tienen evidencia, que son noticias compradas. Averigua. Ahora hay muchas formas, fuentes de poder investigar algún dato. Esa es la importancia de la educación cívica y espero que te hayas dado cuenta que nos falta mucho y que hemos perdido demasiado con respecto a este desarrollo personal, cívico y ciudadano. ¿Ok? ¿Tenemos varios retos? Por supuesto que sí. Mira, no es que las sociedades, o mejor dicho, no es que las generaciones pasadas hayan sido mejor en el sentido de que no cometían errores. Por supuesto que cometían muchos errores, nuestros abuelitos. No es que eran perfectos. Nuestro abuelito, nuestra abuelita no eran una pareja perfecta necesariamente. Pero lo que sí es cierto es que ellos rescataban los valores o los consideraban por lo menos como pilares necesarios para una convivencia correcta. Mira para acá, ahí está, ¿no? El abuelito, la abuelita, las mamás, el papá de repente que han nacido en los 80s, en los 70s, o antes quizás, ¿no? En los 60s puede ser también. Ellos, vamos a colocar que están en el lado A. ¿Qué significa el lado A? Son un legado percibido. Por ejemplo, quizás alguien aquí que me está escuchando tenga 30 años o tenga de repente 25 años, ¿no? Y tú trata de comparar la edad que tú tienes y la edad que tenía tu papá, la misma edad que tienes tú ahora. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Ah, profe, yo mejoré porque quizás mi papá ya era papá pues a los 25, ¿no? En cambio yo no, yo estoy realizándome y pienso ser papá después. Ya, puede ser, ¿por qué no? No necesariamente hijos es sinónimo de estancamiento, por si acaso. Pero bueno, es válido lo que dices tú. Pero también es cierto que los padres incluso ya habían conseguido un terreno, no por herencia, sino que habían logrado comprar una casa. Algunos ya tenían casa a los 30 años. Y hoy en día hay muchos peruanos que no han podido hacer lo mismo, no han podido replicar eso. Hay padres que trabajaron, se rompieron el lomo y consiguieron muchas cosas por sí mismos, pero ahora vemos una generación que incluso la última, penúltima ya, le dicen la generación de cristal, porque no tienen esa misma capacidad de resiliencia ante las dificultades como lo tenían las generaciones pasadas. ¿Ves? Había un respeto a los mayores. Yo me acuerdo que mis padres siempre me decían, ¿no? Si sube una mujer embarazada, si sube un abuelito, si sube alguien que necesita el asiento, tienes que darlo. Era como una ley, como una norma. Hoy en día, tú pregúntale a un adolescente si le daría el asiento, algunos te van a decir que sí. Qué genial, de verdad. Eso quiere decir que los padres todavía le han inculcado o de alguna u otra manera lo ha aprendido él como un valor, como un principio. Pero otros no, te van a decir simplemente, no, yo me duermo. Si sube una embarazada, si sube una abuelita, me hago el dormido. No le cedo el asiento porque yo también estoy muy cansado. ¿Y ves? El respeto a las personas mayores se va perdiendo. No solamente el respeto a las personas mayores,
sino al prójimo, al más cercano. Todas estas cosas se van perdiendo porque nos volvemos individualistas, solamente en el yo, en el yo, en el yo, y nos hemos olvidado que para que las cosas funcionen bien tienen que ser de manera colectiva. La convivencia armoniosa sí o sí es entre todos, no porque uno solo de repente solo piense en sí mismo y punto, aplastando a los demás. ¿Sabes qué? Eso más bien, que por cierto se llama egoísmo, ¿no? Eso más bien hace que la sociedad caiga más. Basta por ahí que tú leas un poco de historia. Te habrás dado cuenta que los monarcas, ¿no? Las monarquías absolutas, los reyes, emperadores, precisamente por ese ego que tenían, aplastaban a los más pobres y no pensaban en ellos. Claro, todo eso fue cambiando poco a poco, pero tú has escuchado, la historia se repite. Cambia de nombre, pero se repite. Hemos perdido la cortesía, mira, ahí está, la cortesía. Te vuelvo a decir, no es que los abuelitos eran perfectos, porque por acá alguien me podrá decir, ¿no? Sí, pero los abuelitos tenían hijos como cuy y se desgastaban mucho tiempo. En cambio, nosotros estamos más fresh, somos una generación distinta. Nadie dice que no. Has mejorado muchas cosas que tus padres no tenían y que tus abuelos también no tenían. Aunque deberías preguntarte, ¿lo lograste tú solo por tus méritos? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Pero en ningún momento estaba eso de que deberíamos perder los valores. Esto siempre tuvo que haber estado. O sea, mejorar lo de nuestras generaciones pasadas, genial, está excelente esa idea, pero sin dejar de lado los valores. Mira, una vez cuando estaba explicando esta clase, el año pasado fue, si no me equivoco, tenía un alumno que cuando escuchó esta clase, porque siempre tenemos que hacerlo de manera reflexiva, ya que estamos invitados a generar el cambio. Y un alumno vino y me dijo, profesor, me siento mal porque acabo de recordar, cuando usted explicaba esto, que una vez a mí me dieron un billete de 10 soles falso. Y estaba recontra molesto porque dije, ¿cómo es posible que se cree esa persona? Ojalá le vaya mal, no es un desgraciado, etcétera, etcétera. Y yo dije, genial, bueno, es propio de la frustración y la cólera que te pongas así. Me imagino que habrás roto el billete, porque si tú mismo estás diciendo que una persona que te hizo pasar el billete es un desgraciado, es un ladrón, es una persona, no sé, mala, egoísta, bla, 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 me imagino que como no te gusta eso a ti, habrás roto el billete. Y mi alumno me dijo, precisamente por eso me siento mal, profesor, porque ¿sabe qué hice? Como yo sé que a veces hay personas que cuando venden son muy buenos dándose cuenta si el billete es falso o no. Yo, bueno, caí, ¿no? Me dice mi alumno. ¿Qué es lo que hice? Fui a la viejita que vendía canchita. ¿Por qué? Porque mi mente decía, como es viejita, no ve bien y por lo tanto probablemente haga pasar más rápido el billete. Te pregunto algo. Eso que algunos le llaman viveza, ¿no? Viveza, entre comillas, viveza. En realidad, eso es inmoral. Eso es falta de ética. Eso es lo que está aquí. La falta de valores. Entonces, fíjate, ¿hasta qué punto hemos llegado de ser tan individualistas que somos capaces de aplastar a otros por buscar, entre comillas, nuestro beneficio? ¿Ves? La convivencia, la armonía es de manera colectiva. Por eso es que la máxima dice, ¿no? Fíjate, mira este equilibrio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, así como nosotros nos queremos que nos amen, así como nosotros nos amamos, también tenemos que amar al otro. Porque así como queremos nuestro beneficio, tenemos que buscar el beneficio del otro. No hay progreso de manera individual. Olvídate esto. Siempre cuando tú ayudas al otro, te estás ayudando a ti mismo. Obviamente siempre con equilibrio, siempre con prudencia. Algunos a esto pues le llaman el karma, ¿no? Yo prefiero llamar lo que siembras, eso vas a cosechar. Porque nadie siembra manzanas y salen higos. Lo que tú siembres,
eso vas a cosechar. Entonces, si siembras valores, si siembras honestidad, si siembras solidaridad ante los demás, créeme que de alguna u otra manera va a ser retribuido. ¿Ok? Listo. Entonces, la educación cívica, como estamos acá cerrando un poquito, es algo que lamentablemente hemos perdido y justo, como te habrás dado cuenta, es algo que de verdad debería estar muy presente en nosotros. A veces nos quejamos, ¿no? Nos quejamos, esta adolescencia, esta generación de hoy ha perdido muchos los valores, pero nosotros también estamos promoviéndoselas, estamos enseñándoles no solamente de dicho, no solamente hablado, porque la psicología actual, ¿sabes qué dice? Es cierto que nosotros aprendemos por el oído, pero muy poco porcentaje. Más, ¿sabes qué hacemos? Imitamos. Por eso es que la mamá que le dice al hijo, no hiciste la tarea, me mentiste, me dijiste que habías hecho la tarea porque eres mentiroso, mentir es malo. Se lo dice, es cierto, se lo dice. Y al rato tocan la puerta y es la vecina, porque la mamá le debe plata. Y la mamá dice, uy, hijo, dile que no estoy, porque es la vecina, le debo plata, no, dile que no estoy, que me fui a tal lugar. ¿Qué crees que va a hacer más caso la mamá? Perdón, ¿qué crees que va a hacer más caso el hijo? ¿A que la mamá le diga no mientas o viendo a la mamá mentir para buscar, entre comillas, un beneficio, para salvarse de algo? ¿Le está enseñando a que hay que pagar nuestras deudas? No, le está enseñando a mentir. Y el niño, y en general las personas, no solamente los niños, aprendemos más por lo que hace una persona, no tanto por lo que dice. ¿Ok? Entonces, he ahí la importancia de la educación cívica. Ahora, rescatar estos valores es como un puente, ¿no? Mira, ahí está el dibujito. La educación cívica reconecta y fortalece, porque hoy en día la sociedad y esta generación se caracteriza por lo siguiente. Mira lo que te voy a poner acá. Vamos ahora con el lado B. Con el lado B. Por ejemplo, yo nací en la década de los 90. Estoy como que al medio, ¿no? Y de verdad me siento, en cierto sentido, afortunado, bendecido de haber nacido ahí, porque pude ver cómo es la generación pasada y el equilibrio entre también la generación actual, ¿no? Que son como dos extremos, pero depende de cada uno si logra equilibrar estas cosas, corregir los que estuvieron en las clases de historia. No se olviden, ¿no? ¿Qué dijimos de historia? La historia es ver el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Entonces, hoy en día nos dicen que somos una sociedad muy individualista. Ahí está, tú lo ves. Pensamos solamente en el yo y punto, no hay nadie más. Y ya te hice una reflexión con eso. Una sociedad no progresa así. Cuando hay individualismo, hay estancamiento o hay discriminación, porque solamente se beneficia un solo lado y por lo general lo hace a la fuerza. Falta de compromiso. Antes la palabra valía más que tu firma. Lo que tú habías dicho era tu palabra y tu honor, era tu persona. Pero ahora no. Ahora la frase clásica es papelito manda, ¿no? Porque si no hay un papelito, ¿qué es lo que dicen? Ah, yo te presté dinero, amigo, ¿te acuerdas? ¿Y dónde está que me prestaste dinero? ¿Dónde está el papel? Yo no veo. ¿Dónde está la evidencia, no? ¿Dónde está el escrito? ¿Dónde te firmé? O sea, ya la palabra, muy aparte que eso es mentir, pero más allá de eso, es negar la palabra de uno. ¿Ves? Hay una falta de compromiso. Y este punto de falta de compromiso, ojo, lo podríamos llevar a varios ámbitos, ¿ah? A varios ámbitos. No es que de repente algunos, y les voy a tocar este tema, aprovechando, ¿no? Que de repente después vamos a llevar también el tema acerca de relaciones amicales, o sea, de amistad, pero también relaciones amorosas, ¿no? Cómo tratar con el tóxico, cómo evitar el tóxico, porque lo mejor es evitar al tóxico, la tóxica antes de estar, ¿no? Y todas estas cosas que también son parte del desarrollo personal, cívica y ciudadanía, ¿ok? Entonces, mira, falta de compromiso. Muchas veces dicen, antes las parejas se quedaban hasta el final.
el abuelito con la abuelita era hasta el final. Tenían un montón de problemas, ¿no? Y algunos dicen, sí, pero hasta el final, pero ¿cuál es el chiste, no? Que habían un montón de problemas. Mejor es cortar y separarse. Bueno, la crítica en realidad no debería ser, es algo que va de acuerdo con mi forma de vivir, con lo que yo soy. Por eso es que hasta el día, incluso hasta el día de hoy, hasta ya nos parece gracioso, ¿no? Por ahí algunos dicen, oye, mi querido, este, Domínguez, para no decir el nombre, ¿no? Pero tú me entiendes a qué me refiero, ¿no? Y se ríen, ja, 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 ja. Porque el machismo nos ha hecho creer que es que para los hombres de repente se ve bien, ¿no? Tener una falta de compromiso. Soy, digamos, más macho, entre comillas, ¿no? Fíjate, la falta de compromiso, no solamente con el aspecto relacional, amoroso, también con el aspecto económico. El aspecto económico, la falta de compromiso. Hoy en día personas de manera no sin vergüenza, lo digo separado, sin vergüenza, que se prestan de acá, se prestan para allá y después están gastándose en otra cosa y te dicen no tengo. La palabra, mira, ya no vale nada, no hay compromiso con el otro. Ay, pero ¿por qué voy a devolver ese dinero? Antes no, antes era diferente. Antes yo me presté, bueno, como sea voy a tratar de pagar. Si es que tengo que comer un poco menos, como un poco menos porque tengo una deuda, o mejor dicho, tengo un compromiso con la otra persona. Le di una fecha, se lo debo porque él me lo dio, es su dinero, no es mío, es dinero prestado. Y podríamos quedarnos en falta de compromiso en varios ejemplos, ¿ah? Pero no me quiero alargar más ahí, sino que lo que queremos hoy en día rescatar es que los valores, la educación cívica, es algo que se ha perdido demasiado en nuestro Perú. Y lamentablemente esto se da de generación en generación. O sea, a veces cada generación lo pierde más y se olvida más. Mira, la informalidad, ¿no? Nuevamente, te digo esto, lo podríamos llevar a diferentes ámbitos, ¿ah? El descuido ambiental. Antes, cuando queríamos arrancar una planta, nuestros padres nos decían, oye, esto, o mejor dicho, esa planta es un ser vivo, tiene vida, así como tú. Yo me acuerdo que mi mamá me decía eso, tiene vida. Y es más, esa plantita tiene propiedades que pueden ser curativas, que pueden ayudar, mejoran el oxígeno del medio ambiente. Pero ahora los padres promoverán esto y como te digo, es porque se pierde en una generación y obviamente la otra generación no lo va a recuperar sin hacer esfuerzo. Como no lo recupera porque no hace el esfuerzo, entonces cada vez se va perdiendo más y más y más estos valores. Y tenemos a una generación que aunque decimos son pésimos, aunque decimos estos son diferentes, acuérdate, es que ellos han salido de atrás. Son resultado de alguna u otra manera de la crianza de los que están atrás. Así que los papás, los abuelos, no podemos ser indiferentes porque tenemos responsabilidad de cómo son las generaciones de ahora. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasemos a la penúltima partecita. Dice, ¿cómo podemos ser buenos ciudadanos conociendo obviamente lo nuestro? Yo te decía, ¿no? O bueno, los que estaban en la clase de historia, porque yo les decía, ¿por qué será importante la historia? Y yo les contaba que una vez estaba pues de viaje y el guía turístico hizo preguntas y mi grupo estaba conformado por peruanos y extranjeros. E hizo una pregunta, ¿no? ¿Quién construyó Machu Picchu? Por lo menos, ¿quién fue el que empezó y pidió la construcción de Machu Picchu? Estamos ahí en Cusco. ¿Y tú crees que los peruanos mismos respondieron? Claro, yo como profesor de historia me podría comenzar a responder, alzar la mano y fintearme, ¿no? Pero no, vamos a esperar a ver qué responden mis compatriotas. Nadie alzaba la mano hasta que alzó un turista y el turista dio la respuesta. Por cierto, ya que por ahí tenemos
a varios que están aquí en el live, coméntenme por el chat, ¿quién construyó Machu Picchu? No se olviden, tenemos clases de historia también, ¿ok? Vamos a ver si mañana nos toca tempranito, mañana nos toca entre 9 a 9 y media clases. Vamos a ver si vamos a continuar con lo de cívica o pasamos a historia para estar intercalando, ¿no? Para estar intercalando. Entonces, aprovecha estas clases, compártelo con otra persona. Fíjate que a veces ni siquiera es tan necesario ver, ¿no? Porque hay algunos que tienen el TikTok para escuchar como un tipo podcast, quizás no ven la imagen, que obviamente ayuda mucho si tienes la facilidad de poder ver las imágenes que te coloco acá, que ilustran, genial. Pero algunos están haciendo sus quehaceres, limpiando, pero quieren escuchar para aprender también. Comparte, dale like, dale tap tap para que podamos llegar cada vez a más personas. Aprovechando nuevamente para agradecer, porque tú dirás quién está detrás de todo este proyecto, el criminólogo Fernando Granados, quien a través de su persona está promoviendo estas clases para que podamos llegar a más, para poder generar el cambio que tanto queremos como sociedad, como ciudadanos, para nuestro país. Por eso es importante que compartas esto. Somos fáciles para compartir memes. Ojo, no estoy diciendo que está mal, ¿no? Sigue compartiendo tus memes si quieres, pero hay prioridades. La educación. Como te digo, nos quejamos bastante, pero no hacemos cosas para poder cambiar. Y uno de estos proyectos de premios La Oveja Negra es promover estas clases que son libres. Mira, basta que tengas por ahí conexión a internet, te conectes porque el like, cuando ya estamos haciendo las clases, te dice, ¿no? En este caso el canal es Criminólogo La Oveja Negra, te avisa, está haciendo live, tú ya sabes que o bien son las clases o bien son los sorteos. Si es que quieres ver los sorteos también, que por 2 luquitas, basta que por ahí des 2 soles como cuando estás haciendo una pequeña rifa simple, hay varios sorteos. Profe, ¿dónde se realizan esos sorteos? Fíjate que acá yo tengo un logo, ¿no? Que se llama Premios La Oveja Negra, es el canal primario. Ve ahí, sigue el canal para que puedas ver los premios. El canal que estamos ahorita está más dedicado a la parte, en esta ocasión, educativa, como la ves. Pero es una familia. Sigue a la familia, únete a la familia para poder ser más. ¿Ok? Listo. Entonces, te contaba la anécdota, ¿no? Del turista que respondió y ningún peruano pudo responder una pregunta de su propio país, de la historia de su propio país. Y aquí está. ¿Cómo puedo ser entonces un mejor ciudadano, profe? Conociendo a nuestro pueblo. Porque como te dije en la clase de historia, los que no estuvieron en la clase de historia, creo que van a subir las mejores partes, ¿no? De las grabaciones de las clases. La frase, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, a repetir los errores, sobre todo. Entonces, es importante. A veces sabemos más de farándula, a veces sabemos más de las cosas del extranjero y otras cosas, y no de nuestra propia casa. Démosle un tiempo. Ahora con estas facilidades, mira, ¿no? Porque quizás alguien diga, me cuesta agarrar un libro. Bueno, empieza por aquí. Hay canales que son educativos, como este de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, símbolos patrios. Mira, uy, qué curioso. Hoy día estamos 30 de junio, ¿no? En el live que estamos haciendo ahorita en vivo. Porque quizás después van a ver esto en una grabación y van a decir, pero no estamos 30. No, yo lo digo en el live que estamos ahorita en vivo, en vivo. 30 de junio. Mañana ya es julio, 1 de julio. El mes patriótico, ¿no? El mes patriótico. Mes que dedicamos a nuestra independencia. ¿Cuántos héroes conocemos? ¿Cuántos próceres y precursores que lucharon para tener este país libre? Porque hay que ser sinceros, nosotros prácticamente nacimos después. No hemos hecho nada para esa libertad. No dimos nuestra vida en alguna guerra, en algún conflicto.
No hemos aportado de manera ideológica para la libertad. Ya nacimos en un país libre. Pero, profe, ¿qué quiere? ¿Que me vaya a una guerra? No, no estoy diciendo eso. Lo que nos corresponde entonces como ciudadanos ya nacidos en una nación libre es identificarnos y conocer nuestra historia. ¿Ves? Ese es el punto número uno, ¿no? Conocer a nuestro Perú. Y para eso son estas clases. Conocer nuestra estructura gubernamental. Está conformado por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial. El ejecutivo, ¿por quién está conformado? El presidente, el gabinete, ¿no? El consejo de ministros. El legislativo, los famosos congresistas. ¿Qué hacen los congresistas? ¿Por qué le llaman parlamento? Todo eso lo vamos a ver en las diferentes clases, porque obviamente ahorita estamos pues haciendo un panorama general de lo que significa la educación cívica, pero si nos sigues, si sigues estas clases, si te interesan y que debería ser un deber conocer más de nuestro Perú, entonces quédate con nosotros porque vamos a estar también haciendo clases de educación cívica que corresponden también al Estado, cómo está conformado el Estado, ¿no? Los gobiernos locales, entre otras cosas más. Y por último, tenemos también los mecanismos. ¿Te acuerdas que te dije, no? Cuando hicimos la primera parte, estábamos hablando de nuestros derechos. Ahí está, yo te decía que hay mecanismos que podemos utilizar. Mira, ahí está. Mecanismos de participación ciudadana. El más conocido por todos es el voto, que basta que tengas 18 años, ya puedes votar. La rendición de cuentas, pedir a las autoridades qué han hecho con el presupuesto, qué proyectos piensan presentar o han presentado. Si no estamos de acuerdo también, la revocatoria, ¿no? Que se realiza de diferentes maneras. Todo eso obviamente lo vamos a ver en el tema de acá, de los poderes del Estado, ¿no? Aquí ya está. Cuando lleguemos exclusivamente a este tema, ahí vamos a analizar cada uno de los poderes. Y un poquito de historia, ¿no? ¿Quién fue el que propuso eso? ¿Por qué surgió la idea de que el poder tenía que dividirse? Ah, es que antes había una sola persona que tenía todos los poderes, que le llamaban monarca absoluto. Y por ahí salen los famosos ilustrados que dicen, no, los derechos deben ser para todos y por lo tanto, para equilibrar eso, el poder tiene que dividirse. Todo eso lo vamos a ver en las clases posteriores. ¿Ok? Listo. Vayamos a la última parte. ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día para ser un buen ciudadano y mejorar nuestro país? No tengo que esperar todavía que lo haga el Estado. Porque es cierto, el Estado tiene mucha responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidad, la responsabilidad ciudadana. Entonces, va desde respetar las normas de tránsito. Y lo digo no tanto por ser peatones, porque es cierto, a veces también como peatones no respetamos las normas de tránsito, pero seamos sinceros, ¿quiénes son los que rompen más las normas de tránsito? Los conductores. Yo me acuerdo cuando estaba sacando mi brevete, hasta sacar mi brete, yo no estaba ni enterado que las líneas blancas, más conocidas como las líneas peatonales, adivina qué, el carro debería, es una obligación detenerse, incluso ¿no? Si de repente la luz está en verde, detenerse para que pase el peatón. Ahora, por lo menos yo que estoy aquí en Lima, no sucede. Es al revés. O sea, la norma la han volteado, ¿no? Yo tengo que esperar como peatón que todavía el carro me ceda el espacio, me ceda el tiempo para poder pasar cuando es al revés. Menos mal hay excepciones. De verdad que cuando yo veo que alguien lo respeta, que debería ser lo normal, pero como estamos en una sociedad pues que ha roto todo esto, entonces yo siempre que alguien no me hace el pase, le doy su like, porque esas personas son las que deberían recibir las felicitaciones por mantener estos valores. Vamos con la convivencia armónica. Yo te la había mencionado un poquito, ¿no? ¿Sabes que hay algunas sociedades que
fallarán en algunas cosas, pero en esto, genial. La otra vez me salió un meme, porque los memes también son ilustrativos. O sea, por eso te dije que no está mal los memes, pero hay prioridades. Me salió un meme en el cual estaba un actor y este actor sonaba una canción feliz, ¿no? Él estaba ahí feliz, tranquilo, en su camita, tranquilo, relajado. ¿Y sabes qué decía en el texto del meme? Decía, el trabajador de limpieza cuando juega Japón. A ver, en el chat, ¿quién entiende ese meme? A ver, yo sé que no todos necesariamente saben de fútbol, pero no tienes que saber mucho de fútbol para poder entender este meme, ¿ah? Mira, supuestamente el actor que estaba ahí echado tranquilo y relax era el trabajador de limpieza. ¿Y por qué el trabajador de limpieza estaba tan tranquilo? Porque había jugado Japón. Para los que no saben, porque no necesariamente todos tienen que saber de la cultura japonesa y lo que sucede cuando van al fútbol los japoneses, saber jugar a su país. ¿Qué hacen? Todos los papelitos, vasitos, descartables, basuritas que se han caído de lo que han consumido de repente, lo recogen al finalizar el partido, de lo que estén tirados, sea de ellos o no, porque aquí en el Perú, por lo menos yo como profesor, cuando le digo, hijo, por favor, ¿puedes levantar ese papelito? Ah, pero yo no lo boté. Te dicen así, ¿no? Ah, pero yo no lo boté, no es mío. Y se quieren pasar de frente. O sea, mira, fíjate cómo hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Los japoneses recogen los papeles, los desechos, que son recogibles, obviamente, ¿no? Y los reúnen y los botan a la basura. Porque es propio de su cultura el respeto a los ancianos. Para ellos, una persona que ha vivido varios años, que tiene experiencias, es una persona de honor, es una persona que merece de repente incluso más comprensión, empatía por su edad, por las dificultades que puede presentar el envejecimiento y por lo tanto son empáticos. Aquí en Perú se dará de igual manera ayudar a los mayores, ¿no? El saludo. Yo me acuerdo que mis padres, porque a veces las generaciones somos un poco menos o más difíciles de poder de repente mantener estos valores, ¿no? Pero mis padres me decían, saluda, cuando viene alguien mayor, saluda. Como decimos aquí en Perú, ¿no? No seas chuncho, saluda a esta persona. Cuando baje, saluda, agradece, pide permiso. Pero ahora se ha volteado esto. ¿Adivina qué? Algunas personas, el hecho de que digan gracias, que pidan disculpas porque de repente se tropezaron o rompieron algo o tumbaron algo, es humillarse. Les han enseñado así, todo al revés. Es como si fuera humillarse, que yo agarre tu plato y te diga, no te preocupes, lo voy a lavar yo, como solidaridad, como empatía. Todo eso lamentablemente se ha ido perdiendo. ¿Ves? Entonces, en nuestro diario vivir hay muchas cosas que podemos realizar. Ahí está, el cuidado del medio ambiente. Te había contado la anécdota, ¿no? Del señor que botó su basura y que le dijeron, oye, pero ¿por qué no lo guardas por lo menos hasta llegar a tu casa y lo botas? Si estamos contaminando más el planeta. ¿Y qué dijo este señor? Dijo, pero el planeta ya está contaminado. ¿Qué es una basura más que bote por la ventana? Que por cierto ni se fijó quién estaba por la ventana, simplemente lo lanzó. O sea, ni siquiera le interesa si es que alguien estaba pasando y le podía caer. Que era lo mínimo. Ya estaba mal que bote la basura por la ventana del carro. Pero encima que ni se fije, ¿sabes cómo se llama eso? Empieza con I. No, cuidado, no pienses otra cosa. Se le llama individualismo, que es uno de los problemas que habíamos visto arriba, ¿no? Que tiene mucho el ser humano. ¿Ves? Y para terminar, está la participación comunitaria. Todos aquí estamos invitados a poder participar en nuestra comunidad, siendo voluntarios en alguna acción, poniéndonos de acuerdo para poder mejorar nuestra sociedad, para poder mejorar nuestro grupo, nuestro equipo, denunciando la corrupción,
denunciando aquellas cosas que son inadecuadas. No solamente la solución es me paso de largo y punto. La ayuda también es, obviamente con respeto, porque tenemos el derecho de libre expresión, decirle a la persona, estás haciendo mal, no botes la basura, no contamines el agua, no hagas bulla sonora, ¿no? Esos que a veces ponen pues su música cada fin de semana, ni siquiera una vez ya, de repente, ¿no? Somos vecinos y yo sé que de repente también cuando sea una fiesta yo voy a poner y tú me vas a tener que tolerar. Eso se llama el valor de la tolerancia, ¿no? Es recíproco. Pero pues este vecino que le pone todos los días o cualquier día y no le interesa si su vecino tiene que ir mañana tempranito a trabajar y por lo tanto necesita descansar. Fíjate, el individualismo está presente. No pensamos en colectividad, no pensamos de manera empática, no pensamos en el otro. Ya la máxima de ámate a ti mismo como a tu prójimo, o algunos le dicen, haz lo que te gustaría que hagan por ti, eso ha desaparecido. Y solamente ha quedado el ámate a ti mismo, o sea, ego, 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 ego. Egoísmo, egolatría. ¿Ves? Entonces, hay que mejorar estos aspectos para que podamos hacer una mejor sociedad, para que podamos generar ese cambio que tanto queremos realizar como ciudadanos peruanos. Es una invitación en realidad a todo el mundo, pero nosotros aquí hablando tenemos ese deber como ciudadanos peruanos de buscar la mejora para nuestro país. ¿Ok? Entonces, vamos a ir culminando esta parte de educación cívica, pero no se olviden que el día de mañana vamos a regresar con más clases. Por cierto, también hay clases de matemáticas, ¿ah? Es cierto, letras es muy bonito, nos enseña todo lo que estamos viendo hoy, pero también las matemáticas son necesarias, sobre todo porque muchas de estas clases están dedicadas también a la formación académica. No se preocupen, por ahí dicen, profesor, yo quiero de repente algún tema en particular porque estoy pensando postular a una universidad. Ajá, ahí va a estar también algunos temas para universitarios o aquellas personas, o preuniversitarios, ¿no? Que van a postular a una universidad. ¿Listo? Muy bien, agradecer a todos aquellos que nos han acompañado en esta hora y media. Hemos estado una hora y media en esta parte de cívica, pero no se olviden, mañana vamos a estar ingresando temprano, entre 9 a 9 y media. Atentos, denle seguir a este canal y cierro nuevamente agradeciendo esta iniciativa al criminólogo Fernando Granados, que está promoviendo estas clases libres. Sigan también este canal, por favor, de Premios La Oveja Negra, donde se realizan diferentes eventos en los cuales ustedes pueden participar y también formar parte de este cambio. ¿Ok? Sin decir más, nos vemos hasta el día de mañana para seguir aprendiendo más, porque el conocimiento es poder. Cuídense mucho. Buenas noches.